Bueno, bienvenidos señores a la serie Apocalipsis. Vamos a tener alrededor de 5 capítulos, 4 o 5 capítulos más o menos. Y justamente aquí es donde nosotros le vamos a descifrar a ustedes exactamente todo el orden escatológico para que ustedes puedan hacerse conscientes de cuál es el momento en el que estamos y qué es lo que debemos de hacer rápidamente antes de que suceda lo que ya sabemos que está sucediendo y está a punto de suceder. Entonces, hay muchas personas que actualmente tienen como un desorden escatológico. Escatología vienen siendo como los tiempos en donde suceden las cosas. Y dentro de ese desorden escatológico se confunden tanto que ellos están tranquilos pensando en que primero tiene que verse manifestado un ser maligno que es el anticristo, y ya cuando se vea toda esa cantidad de cosas y la moneda mundial y el nuevo orden mundial y todo esto, entonces ahora sí nosotros podemos enfocarnos en ya viene Jesucristo por nosotros, y no es así. Si usted está pensando en ese orden, déjeme decirle que usted se va a quedar en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, hay dos posturas. La primera postura es el rapto antes de la tribulación. Y la segunda postura es el rapto después de la tribulación. Pero hoy les vamos a descifrar del por qué es imposible que el rapto sea después de la tribulación. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a iniciar. Padre eterno, hoy te damos la gloria a ti, Señor, por lo que estás haciendo con la tribu, precioso Rey, porque nos estás ayudando, Padre celestial, a formarnos, a prepararnos para tu venida y enseñándonos, Señor, tanta revelación y tantas cosas que tú tienes, quizás ocultas, que solamente el Espíritu Santo la puede revelar al hombre. Hoy te damos las gracias a ti, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien tome el control de esta conferencia. Entonces, vamos a adentrarnos un poco. Nosotros, lógicamente, bíblicamente, viene primero el arrebatamiento de la iglesia. Y una vez venga el arrebatamiento de la iglesia, ahora sí se empieza a suceder toda la manifestación del anticristo, que vienen siendo 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Ambos tienen un enfoque diferente y tienen una participación diferente. El anticristo, una vez sea raptada la iglesia, va a hacer algo que es crear un plan para que haya una unificación mundial, para que ya no haya más problemas, no haya más hambre. Viene un sistema mundial financiero nuevo que ya lo estamos viendo. En este momento estamos viendo que Donald Trump está creando la empresa más grande del mundo de creación de chips, llamando a crear 120 millones de chips. No sé para qué es, pero ya todos sabemos para qué son esos 120 millones de chips. También estamos viendo los apagones, más o menos 18 días antes de que sucedieran los apagones, ya habían descifrado, ya nos habían mostrado a nosotros que iba a suceder. También podemos ver que Elon Musk, siendo el hombre o uno de los hombres más ricos del mundo, nos ha dicho a nosotros o a todo el mundo que se avecina un caos mundial, y que ese caos mundial va a ser la falta de electricidad, ¿cierto? O sea que estamos claros todos en que eso es lo que está sucediendo ahorita, ¿cierto? Ahorita aparece un man que se hace llamar el Mahdi, que también es profético. Es un hombre que viene del occidente y del oriente, que es hijo del occidente y del oriente, que puede interpretarse como el anticristo, pero él no es el anticristo, a juntar el Islam con el cristianismo. Y el hecho de juntar el Islam con el cristianismo, pues va a confundir a la gran mayoría de seres humanos en la tierra, principalmente a los que creemos en Jesucristo, pero lógicamente que usted no se va a dejar confundir por esto. ¿Listo? Entonces,
En Mateo 24 nos muestran un suceso, y es que Jesucristo le habla a los creyentes que vivirán durante la gran tribulación. Entonces ahí es donde todo el mundo se confunde, creen que toda la iglesia va a pasar por la gran tribulación y toda la iglesia no pasa por la gran tribulación. Eso no va a pasar. Él estaba hablando a los creyentes que vivirán durante la gran tribulación, pero son creyentes judíos, y ellos le decían al Señor: Señor, háblanos, ¿qué va a pasar? Dinos cuáles son las señales. Y ahí Él les soltó el sermón apocalíptico de qué era lo que iba a pasar. También le estaba hablando a los 144,000 sellados que ustedes pueden ver en Apocalipsis 7, que ya en Apocalipsis 7 no aparece la iglesia. Desde Apocalipsis 7 en adelante ya la iglesia no aparece. Y estaba hablando acerca también de los mártires, que son testigos fieles, que permanecerán en la tierra tras el rapto. ¿Cómo así? Pues están los judíos, están los 144,000 sellados, que ellos ya son sellados, que son 12,000 de cada tribu, que ellos ya están directo al cielo literal, que pasarán la tribulación y la gran tribulación. Y están también los testigos fieles que permanecieron en la tierra, o sea, a los que les van a mochar esto por aceptar en los últimos tiempos a Jesús. Que no vaya a pasar eso con usted, lógicamente, ¿no? Nosotros estamos esperando la venida de Jesucristo, y estos son los que nos vamos a ir, los que estamos esperando esa venida. Entonces, ¿a quién se dirigió Jesús en este Mateo 24? Para que estemos claros, a todos los judíos, ¿listo? Ellos le preguntaban: dinos, ¿cuáles serán estas cosas y qué señales habrán? ¿Cierto? Y Jesús le respondió a los discípulos proféticamente, que abarcaba toda la tribulación, la segunda venida y la señal del fin, o sea, les mostraba todo esto. Entonces es importante entender que en este momento la iglesia aún no había nacido ni siquiera, o sea, cuando Jesús estaba hablándole a los judíos, la iglesia no había nacido, o sea que el Espíritu Santo aún no había sido derramado a los seres de este mundo. O sea que en ese momento no nos estaba hablando como tal a nosotros la iglesia. Con esto ya estamos derrumbando el argumento de que el arrebatamiento será después de la tribulación o la gran tribulación, y no es así, no se confundan, por favor. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el fundamento principal? Estamos en la previa del fin, señores. El rapto de la iglesia va a ocurrir antes de que se inicie la gran tribulación. Entonces, abran sus Biblias para que tengan claro todo lo que estamos hablando ahorita. ¿Listo? Dios arrebatará a su iglesia para poder librarnos del juicio venidero. ¿Y cuáles son los versículos claves de esto antes del arrebatamiento? Miren, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17 dice: el Señor mismo, porque el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo así los muertos en Cristo? Pues los que murieron con Jesucristo en el corazón y haciendo la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan de esa tía o de ese primo, del abuelo que murió con Cristo en su corazón? Él está en este momento durmiendo, y él será primero resucitado, o sea, tomará forma otra vez de hombre, y luego dice: y seremos arrebatados. Y luego nosotros seremos arrebatados. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros los que estamos en vida aún, para recibir en el aire al Señor. Primera Tesalonicenses 4, versos 16 y 17. Y aquí es donde va a pasar algo, señores. Aquí es donde hay un proyecto poderoso que se llama el proyecto Blue Beam y el proyecto HAART, que son dos proyectos que están ya listos prácticamente para poder declarar una falsa invasión alienígena y crear un caos falso, donde van a poner dioses diferentes según las culturas, y donde supuestamente esos dioses hablarán a través de hologramas y otras ondas que han desarrollado tecnológicamente, y engañarán a la gente haciéndoles pensar que en ese rapto, pues que el rapto fue una falsa invasión alienígena, y la gente literalmente será engañada por esto. ¿Listo? Ahora bien, Apocalipsis 3, versículo 10 dice: por cuanto han guardado, aquí le está haciendo una promesa a la iglesia de Dios, dice: por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también guardaré
de la hora de la prueba. ¿Cómo así que guardaré de la hora de la prueba? Pues, ¿cuál es la prueba? La tribulación y la gran tribulación. En Apocalipsis 3, Dios le está hablando directamente a la iglesia. Y miremos en Apocalipsis 3, versículo 7 exactamente. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra. O sea, el que abre la puerta y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿Cuál es la explicación de esto, señores? Estamos hablando enteramente de Apocalipsis, de todo el orden escatológico. No se pierda esto, por favor, apunte lo que estamos hablando, porque aquí usted va a recibir quizás la conferencia más importante de su vida. Si usted logra entender esto, usted se va a ir con nosotros. Estamos prácticamente en la previa, lo que les estoy diciendo, del rapto, del arrebatamiento. Aquí hay gente que dice: ay, el rapto no existe. La palabra dice que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. ¿Quién roba? ¿Qué es robar? Es raptar. Es lo mismo, ¿cierto? O sea que arrebatamiento y rapto es lo mismo. Es lo mismo. O te arrebató o te raptó. Cualquiera de las dos funciona exactamente igual. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Escríbele al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? ¿El mensajero o el pastor de la iglesia local? Aquí David estaba escribiéndole, Juan, en Apocalipsis, mientras el Espíritu Santo le da la visión, le estaba escribiendo al pastor de la iglesia local. Luego dice: el santo y verdadero. ¿Quién es el santo verdadero? Jesús mismo, ¿cierto? Resaltando su naturaleza divina. Mire lo que dice: escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra. Entonces, ¿qué significa la llave de David? La autoridad soberana para abrir y cerrar cualquier oportunidad. ¿Qué son oportunidades? Pues las oportunidades son los tiempos, ¿no? Tenemos tiempo de la gracia, tiempo de la ley. Luego ahorita estamos viendo tiempo de la gracia y ahorita viene un tiempo apocalíptico, ¿cierto? Jesucristo es quien tiene la llave de estos tiempos apocalípticos, señores. Eso también lo podemos ver en Isaías 22:22, donde ustedes ven la palabra que dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Entonces, estamos claros hasta aquí, ¿cierto? Ahora miremos qué dice. Lo que estoy dándoles a entender con esto, señores, es que Jesucristo nos va a salvar a nosotros de la ira venidera. Nos va a salvar de la ira venidera. Por eso yo estoy mostrándoles aquí que en Apocalipsis 3:7 le está hablando a la iglesia que los quiere rescatar de la ira venidera. Una cosa es el pueblo judío y otra cosa es la iglesia. Cuando Jesucristo le hablaba al pueblo judío, aún no estaba la iglesia. O sea que no podemos mezclarnos nosotros con el pueblo judío y como la iglesia haciendo uno mismo. No, no es así. En fe somos hijos de Abraham, en fe, por haber creído, en fe somos hijos de Abraham. Pero en el momento del rapto, nosotros somos llamados a la iglesia y los judíos ya tienen otra predestinación. ¿Listo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. Busquen por favor sus Biblias. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Dice lo siguiente. Préstenle mucha atención a lo que estamos hablando, señores. Préstenle mucha atención a lo que estamos hablando, miren. Y Jehová, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Mire que aquí estamos viendo que hay algo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién se va a manifestar? El anticristo. Aquí está hablando del anticristo. Entonces, hay algo que detiene para que se manifieste el anticristo. Mire lo que dice el verso 7. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. ¿Cuál es el ministerio de la iniquidad? Satanás, todo su orden, toda su mentira, sus falsos profetas, todo su imperio, sus países, sus gobiernos que están en contra de esto, sus sistemas monetarios, bancarios, todo esto es el ministerio de la iniquidad. Dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene.
hasta que Él a su vez se haya quitado de en medio. O sea, hay algo que detiene al ministerio de la iniquidad, hasta que a su vez se haya quitado de en medio. ¿Qué es lo que detiene al ministerio de la iniquidad para que pueda manifestarse solo y pueda tomar el control del planeta? La iglesia, señores. ¿Y quién tiene la iglesia? ¿Dónde nació la iglesia? La iglesia nació en Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo. Ahí es donde nace la iglesia, ¿cierto? O sea que cuando la iglesia se quite de en medio, según 2 Tesalonicenses 2:7, cuando se quite de en medio, pues ahora sí dice el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, Dios ni siquiera va a hacer una guerra con él en el Armagedón. Vamos a hablar también del Armagedón y muchas cosas más dentro de esta serie, para que no se la pierda. Entonces, Dios simplemente va a decir, ¡puh! Morí, y ya murió. Así va a vencer Jesucristo. Y el Señor, que lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, lo va a destruir solamente con el resplandor de su venida, ni siquiera va a pelear. Entonces, cuando se refiere aquí a la venida, presten atención a lo que les voy a mostrar, por favor. Si tienen cómo apuntar, apúntenlo. Cuando se refiere al resplandor de su venida, se refiere acerca de la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia no es la segunda venida de Cristo, porque Cristo ni siquiera pisa la tierra. Nosotros seremos levantados, seremos transformados en un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Jesucristo no va a pisar la tierra ni nada, o sea que esa no es la venida. Entonces Cristo, la segunda venida es cuando ya nosotros pasan los 7 años de tribulación y gran tribulación, y justamente cuando se terminan esos 7 años, Cristo viene con su iglesia, o sea, con nosotros, visible, en gloria, y vence al anticristo con su voz y con su resplandor en el Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? Es un globo, un conjunto de muchos países que se unen. El anticristo los unirá y juntarán a todos sus ejércitos para hacerle guerra en un punto específico en Israel. En Israel se llama un lugar Armagedón, que luego se los vamos a mostrar exactamente cuál es la posición, la ubicación y todo. Ese será el centro de la guerra, pero en ese momento Jesucristo lo vencerá. Ustedes pueden verlo en Apocalipsis 19:11 al 16 y en Zacarías 14, en Mateo 24:30, por ahí también habla de esto. Entonces, señores, el apóstol Pablo menciona todo esto porque había una fuerte persecución en ese tiempo a la iglesia de Tesalonicenses. O sea, en Tesalonicenses él muestra todo esto porque había una persecución fuerte. ¿Y qué necesitaban? Pues necesitaban entender qué iba a pasar con ellos. Entonces Pablo les daba calma en ese momento, les daba tranquilidad. ¿Y cuál es la enseñanza de esto, señores? Préstenle mucha atención, que la iglesia será arrebatada antes del surgimiento del anticristo. No será arrebatada después. El tiempo de la gran tribulación está destinado a Israel, no a la iglesia. A Israel. Repita conmigo, escribe ahí en el chat. A Israel, no a la iglesia. Dios no quiere que su iglesia pase por la ira venidera. En 1 Tesalonicenses 1, verso 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. ¿Sí la ven? ¡Wow! La Biblia es clara, señores. No nos dejemos confundir. ¿Por qué yo les doy estos sermones con Biblia pura? Para que usted pueda comprender, no se deje engañar. Hoy en día hay muchos sermones de personas emocionalistas que con un versículo te dan vuelta seca y te muestran cosas que quieren mostrar, o para viralizar, o para jalar, o para decirle a las personas, a los oyentes, lo que ellos quieren escuchar. Y no es así, señores. Si vamos a la palabra, ya no van a haber 1000 oyentes. Si vamos a la palabra, van a haber 100, pero los 100 serán arrebatados. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, señores. Entonces, ¿por qué Pablo habla tanto de esto? Porque lo que le decía ahora, en la iglesia
Tesalónica estaba siendo perseguida fuertemente y ellos necesitaban esperanza. Y pues Pablo les estaba recordando que Cristo vendrá y que traerá y que hará justicia. Ahora bien, seremos raptados antes. La iglesia, después de Apocalipsis 6, ya no es mencionada. O sea, la iglesia no es mencionada en Apocalipsis del capítulo 6 al 18, que es el periodo de la tribulación. En ese espacio no es mencionada la iglesia. O sea que es claro que nosotros nos iremos en el arrebatamiento, ¿cierto? Por eso yo le doy el consejo a usted de parte de Dios. Preserve la doctrina, preserve la real doctrina, busque la palabra, no se deje engañar de falsos predicadores o falsos habladores, o introdúzcase en la palabra, investigue usted cuál es el orden y que el Espíritu Santo también le revele a usted a través de su espíritu, a su corazón, lo que es verdad y lo que no es verdad, señores. Y esto puede suceder en cualquier momento. O sea, nosotros en este momento, ahorita Francia, por ejemplo, acabó de lanzar un kit para preparar a la gente, un kit de 72 horas para preparar a la gente pues, si sucede alguna catástrofe o algo. La mayoría, un grupo de países en Europa sufrieron un apagón ayer fuertísimo. ¿Qué es eso? Están haciendo ya las pruebas del reset, señores. ¿Cuál es el reset? Un nuevo sistema financiero, donde nadie va a poder transar si no es con chip, donde nadie va a poder acceder a la salud si no es con chip, donde nadie va a poder comprar o transaccionar si no es con chip. ¿Qué pasa con eso? Pues que nos van a apretar a un punto tan extremo que la gente desesperada va a aceptar un rescate. ¿Y cuál va a ser ese rescate? Un líder político, que en la palabra habla de el inicuo. ¿Quién viene siendo? El anticristo. Ese líder político va a llegar, nace del oriente, una familia muy potente, que incluso él ya por ahí se está manifestando, ya la mayoría sabemos quién viene siendo. No es ese Mahdi, no es él el anticristo, para que estemos claros. Y él va a venir a mostrar una solución política mundial. ¿Y quién le va a dar la entrada? El falso profeta. ¿Quién será el falso profeta? Puede ser que sea este último papa, o puede ser que sea algún líder religioso político que venga. Por ejemplo, este Mahdi se está declarando como el nuevo papa, el verdadero papa, ¿cierto? Pero como eso se han proclamado muchos falsos profetas durante el camino, aunque yo veo que este tiene mucha coherencia con lo que dice, y bendito sea Jesucristo, que ya está cerca su venida, porque necesitamos que nos rescate de la ira venidera, que nos rescate de toda esta macabro plan del enemigo, donde Jesucristo quiere venir y librarnos de todo esto. Entonces, señores, presten la atención. ¿Quiénes se irán? Este punto es importante. ¿Quiénes se irán en el rapto? Se va a ir únicamente la iglesia fiel, señores. La iglesia que vela, la iglesia que vive conforme al Espíritu, no conforme a sus emociones. La iglesia que ora, la iglesia que busca agradar al Señor, la iglesia que no hace el pecado porque quiere, sino que entiende que el pecado mora en ella o en él, pero siempre tiene la mirada en Jesús buscándolo agradar y dice: Señor, yo no le soy infiel a mi esposo o a mi esposa porque yo te amo. Señor, yo no consumo marihuana ni drogas porque te amo. Señor, yo no mantengo en rumba ni en perdición porque te amo. Aunque el pecado mora en mí, yo te amo, y por ti, Señor, yo busco agradarte todos los días de mi vida. Y ora y ayuna y está firme y lee la palabra y se congrega, honra al Padre, a la Madre, y tiene las características y el carácter de un verdadero hijo de Dios. Esas personas se irán, y adivinen qué pasa. Son pocas, señores. Las personas que se irán son pocas. Acuérdense, las personas salvas son millones, pero las que se irán en el rapto, en el arrebatamiento, son pocas, pocas. Se van un grupo pequeño. Por eso él hablaba en Apocalipsis 3, en la iglesia de Filadelfia. Usted puede leerse el Apocalipsis 3. Ahí hablaba a un poquito de fieles que habían.
en 8.000 y punta de millones de humanos que hay ahora, le hablaba a un poquito de fieles. Y ese poquito de fieles no sé qué número sea, pero yo sí sé, por el Espíritu sé, que son pocos, señores. Son pocos los que se van a ir. Y el resto, el gran cúmulo de personas, van a quedarse en la tribulación y la gran tribulación, y ya vamos a ver qué pasa con estas personas. ¿Qué dice Juan 3:3, señores? Dice la palabra: Jesús respondió y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que hay unas características especiales para poder nosotros ser raptados, que es nacer de nuevo. Aquí habla exactamente del bautizo. El bautizo es la representación, Jesucristo mismo lo hizo, de cuando nosotros morimos al mundo y nacemos para Él, y recibiremos poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos 2 nos habla claramente de esto. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos. ¿Listo? Efesios capítulo 1 también nos dice, del verso 13 al 17, dice, y él también, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Miren, habiendo recibido la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído, o sea, recibimos la palabra de verdad, creímos en el evangelio y creímos en Jesucristo, fuiste sellado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te pone una marca, te sella, ¿cierto? Y dice en el verso 14, que dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, las arras es como la garantía. O sea, el hecho de que tú te bautices, recibas al Espíritu Santo, tú estás teniendo una garantía de tu salvación, es una posesión adquirida. Ya cuando vos tenés una posesión adquirida, ya no te la pueden quitar, ¿cierto? Dice, y finaliza diciendo, para alabanza y gloria. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces aquí estamos viendo unas características de las personas que se van a ir en el arrebatamiento. Hay otras que no cumplen estas características, que se quedarán en la tribulación y en la gran tribulación, y verán todo el martirio y todo el apocalipsis, así como aparece en las películas. Entonces, señores, yo quiero que ustedes entiendan esto. Dice 2 Timoteo 4:8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A los que aman su venida. Hay personas que están diciéndole, Señor, no vengas todavía, Señor, no vengas, que yo todavía siento que... Y hay otros que están diciendo, Señor, ven ya por nosotros, estamos listos, estamos claros, estamos good. Entonces, señores, ¿quiénes se van a quedar? Préstele mucha atención a los que se van a quedar, para que apunte y usted no esté en esta clasificación de los que se van a quedar. Se van a quedar todos los tibios, los religiosos y los incrédulos. Esos son los que se van a quedar. Dice Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y miren qué tremendo esto, señores. Habrán pastores, evangelistas, profetas, exorcistas, aquí en esta clasificación, que se van a quedar. Y dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, pero alejados de mí nunca los conocí. O sea que, ¿qué significa esto? Que Dios les dio los dones a ellos, lo usaron, pero su corazón estuvo lejos de ellos.
Y si ellos se quedan, imagínense cuánta gente también se va a quedar. Por eso usted tiene que velar y estar claro, señores, que la venida de Jesús es algo en serio, es algo real, y que usted tiene que estar firme en el Señor, viviendo en el Espíritu para poder esperarlo a Él. Ahora, hay otro grupo de personas que van a ser los 144,000 sellados. Estos 144,000 sellados, ¿cuáles serán? Estos son 12,000 de cada tribu de Israel, que Dios ya tiene predestinados para la salvación, pero ellos también pasarán la gran tribulación. Ellos estarán también acompañando después de la venida de Jesús. En la tribulación descenderá Moisés y descenderá... Silencio, Gisi, Oriona. Descenderá también Moisés y Elías. Cuando Moisés y Elías desciendan, ellos ayudarán también a esa obra. Ellos van a hacer el ministerio directamente desde Israel, y a Moisés y Elías allá mismo en Israel les van a mochar también la que ya sabemos. ¿Quién lo va a hacer? El anticristo. Entonces estos 144,000 sellados, Dios los está guardando, que son 12,000 de cada tribu, para poder estar ahí con ellos, con los dos testigos, y pasarán. ¿Listo? La cuarta parte, señores, de esto sería los mártires de la tribulación. ¿Cuáles serían esos mártires de la tribulación, señores? En Apocalipsis 6, verso 9 al 11, más o menos, dice la palabra que cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. ¿Cómo así que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían? Pues estas personas se quedaron en la tribulación, en la gran tribulación, y el anticristo, a partir del tercer año y medio, va a romper esa paz mundial que trajo los primeros 3 años y medio. El momento en que la rompe, la palabra dice que un sello, o Dios mismo le va a dar autoridad a él para perseguir a todos los judíos y a todos los cristianos, y se le va a dar poder para perseguirlos. Acuérdese que cuando Jesús venga por la iglesia, Él se lleva el Espíritu Santo. Por eso Él trae a los dos testigos, que es Moisés y Elías. ¿Para qué? Para que a través de ellos pasemos como si fuera el Antiguo Testamento, cuando hablaba solamente a través de los profetas, y el Espíritu Santo solo lo tenían los profetas, y a través de los profetas le hablaba al pueblo. Pasamos a lo mismo. A través de los profetas le va a hablar al pueblo. Entonces esos mártires van a escuchar a los profetas y van a hacerle caso a los profetas, y pasarán por ese tiempo de tribulación y gran tribulación, donde porque no van a aceptar la marca, y van a haber muchos que sí van a aceptar la marca, que creían en Dios, que seguían a Dios, que se iban a la iglesia, que diezmaban, que ofrendaban, pero no aguantaron la persecución, y quizás a su familia la iban a martirizar, y aceptaron, porque no la martirizaran, ponerse el chip o ponerse la marca, porque hasta allá vamos a llegar, señores. Puede haber una escena donde está el papá, la mamá y las 2 hijas, y el papá le dicen: si no recibe la marca, le cortamos a tu hija menor, o le cortamos a tu hija mayorcita, y empiezan a hacer estos temas así, para que el grande, que es la cabeza, el papá, pueda aceptar el chip y pueda arrastrar a toda su familia. Y estos son los famosos mártires, señores. Dice: y clamaron a gran voz, verso 10, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Estaban clamando los mártires. Esta visión la estaba teniendo Juan. Recuerden que Juan fue el único apóstol que no murió como mártir. Él murió por allá en una cueva. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga? Dice así: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? O sea, Juan estaba viendo que estaban sufriendo esos mártires, clamando a que el Señor viniera, porque ellos ya sabían que en cualquier momento ellos venían. Dice la palabra que en el versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía aún. Bueno, aquí le estaban preguntando, aquí la visión de Juan
era que él estaba en el cielo con Jesús y Jesús le estaba mostrando la visión desde arriba. O sea que los que están en el paraíso ahorita actualmente, como el ladrón de la cruz, ellos están esperando a que todos los que pasan de la tribulación, y nosotros los que también pasamos en el rapto, estamos esperando a que lleguen estas personas que van a pasar por la gran tribulación. Dice, todavía un poco de tiempo, dice, hasta cuando se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos por ellos. O sea, la visión que estaba teniendo Juan en este momento, aún no se habían completado todos los mártires, y el Señor les decía, tranquilos que aún no se han completado el número. O sea que esto es lo que está sucediendo, señores. Esto es lo que está pasando actualmente. Es importante que usted entienda todo este orden escatológico para que usted no se deje enredar de tanto contenido y de tanta basura que hay en la calle, de tanta ruido que hay en la calle. Y miren lo que sucede. Satanás quiere hacer algo. Él no quiere enfermarte, él no quiere destruir tu hogar, no quiere destruir tu familia. Lo único que quiere es robar tu atención, porque sabe que si te roba tu atención, dejas de honrar a tu familia. Si te roba tu atención, te descuidas en la salud. Si te roba tu atención, pierdes a tu hogar. Si te roba tu atención, pierdes la empresa. Si te roba tu atención, dejas de orar. Si te robas tu atención, empiezas a hablar con Dios mucho menos. Y eso es lo que Él quiere que hagas. Robarte la atención para que tú no veas todo lo que está pasando ahorita y no participes de lo que Jesucristo predestinó para nosotros en su venida, señores. Más adelante, dándos un feedback de esto, señores, va a suceder lo siguiente. Viene primero, apúntenlo para que le quede claro, rapto de la iglesia. Cristo viene por su iglesia en el aire, de forma repentina y secreta. Eso usted lo encuentra en 1 Tesalonicenses 4 y en 1 Corintios 15, 51. Claramente lo dice. Luego, ¿qué va a suceder? Sucede la tribulación y la gran tribulación, que vienen siendo 7 años de juicio, donde Dios juzgará la tierra. Será un juicio sobre todo el mundo incrédulo, y ahí también estarán los mártires clasificados sobre ese mundo incrédulo. Y ahí es donde aparece el anticristo. En estos 7 años es donde aparece. En este momento no se ha manifestado. Los que son raptados ni siquiera vamos a ver el anticristo. Los que vamos a ser arrebatados no lo vamos a ver, porque en el momento en que lo arrebate pueden pasar 1 mes, 3, 6 meses para que Él se pueda manifestar. No va a ser de una, porque va a haber un caos mundial y Él tiene que dejar que pase un caos mundial un poquito, algunos meses, para poder llegar con un plan salvador. Y la iglesia ya no va a estar en la tierra, señores. En Mateo 24, 21 usted puede ver esto. Daniel 9, 27, Apocalipsis 6, 18, para que tenga sus apuntes claros. Entonces, de aquí viene ya la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Cristo viene con su iglesia, visible en gloria, y vence al anticristo en el Armagedón. ¿Cuál es la segunda venida? No es el rapto. La segunda venida es cuando ya pasa la tribulación de los 7 años. Ahí viene y dice que con su resplandor Jesucristo vencerá al anticristo y al falso profeta, y a ellos los echará al infierno, ¿cierto? Esto usted lo puede ver en Apocalipsis 19, del verso 11 al 16, también Zacarías 14 y Mateo 24. Luego de eso, ¿qué va a pasar? Que ya nosotros vamos a ir desenvolviéndonos mucho más en estos temas en los otros capítulos, para que usted vea, por favor, los otros próximos capítulos. Aquí yo les estoy dejando claro cuál es el orden escatológico y qué es lo que usted tiene que hacer para que se vaya en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Listo? Después de esta segunda venida, donde Dios juzga con su resplandor al anticristo, aquí es donde viene el reino milenial. ¿Cuál es el reino milenial? Donde Cristo reina 1000 años en la tierra, aquí, desde Jerusalén. O sea, nosotros vamos a reinar con Jesucristo aquí desde Jerusalén en la tierra por 1000 años. Imagínense, ¿dónde puede ver eso usted? En Apocalipsis 20, vaya véalo. En Isaías 11, vaya véalo, por favor. Para que usted diga, ay, ese man está hablando cuento. No, vaya, revíselo usted. Somos bíblicos enteramente. Entonces, vamos a reinar esos 1000 años y justamente, mire, pasan los 7 años, Dios juzga al anticristo y al falso profeta, los tira al infierno, literalmente, y ahí ata a Satanás.
lo ata al borde del abismo, o sea, lo amarra por 1000 años, por un milenio. Mientras nosotros reinamos con Jesucristo aquí mismo en la tierra, en Jerusalén va a ser eso, Satanás va a estar atado por esos 1000 años, o sea que no va a haber maldición, no va a haber enfermedad, no va a haber robos, no va a haber delincuencia, no va a haber prostitución, no va a haber nada de esto, estará limpia totalmente el mundo. ¿Listo? ¿Y qué va a suceder después de eso? Viene el gran juicio ante el trono blanco. ¿Qué va a pasar con esto, señores? Resulta que hay algunos moradores que se quedaron en el milenio. Los grandes millonarios, los ricos, los poderosos de la tierra, en este momento están construyendo búnkeres. Dele tic-tac a la pantalla para que llegue a más personas y mande rositas, ballenas, tigres, leones, todo eso para que nosotros podamos seguir avanzando también en la obra. Esas personas están creando búnkeres y ustedes ya lo saben, ¿no? Todos los que son apocalípticos y despiertos y todo, saben que se está creando todo esto. Entonces, en ese momento donde ellos han creado toda esta película, pues ellos van a poder sobrevivir a través de inteligencia artificial y algunas herramientas y otras cosas, van a tener reservas de alimentación y van a pasar muchas cosas donde ellos van a poder sobrevivir. Entonces, mientras reinamos con Jesucristo, ellos irán a repoblar la tierra. Por otro lado, estarán repoblando la tierra en el milenio. Preste la atención a esto. Ellos van a repoblar la tierra. Y luego de esos 1000 años que reinamos con Jesucristo, ahora sí dice la palabra en Apocalipsis 20, 11, 15, que vendrá la resurrección de los impíos. O sea que repoblaron la tierra, todos los que quedaron, los magnates y los ricos que se pudieron guardar, ellos repoblan la tierra. Mientras nosotros reinamos con Jesucristo, nosotros reinaremos con Jesucristo en una atmósfera diferente. No va a ser así literal que nosotros estamos aquí sobre el muro y sobre el templo, no, sino en una atmósfera espiritual, pero aquí en la tierra. Ellos repoblarán la tierra en ese momento y pasarán 1000 años sin el Espíritu Santo, sin Satanás. Y en ese momento es donde viene el juicio del gran trono blanco. ¿Qué sucede ahí? La resurrección de los impíos, el juicio final. Y ahí es donde habla la palabra en Apocalipsis 20 que los que no estaban escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Entonces miren lo que va a pasar aquí. Después de esos 1000 años que reinamos con Jesús y repoblan la tierra también los moradores, los últimos moradores de la tierra. Ahora sí viene Jesucristo ante el gran trono blanco. Estará Jesús, los 12 apóstoles y nosotros detrás de ellos como ángeles. Seremos como ángeles y todos nosotros, a causa de nuestro testimonio, juzgaremos a los impíos de la tierra y a los moradores que quedaron en la tierra, que luego fueron también engañados, porque Satanás, después de los 1000 años, fue suelto y dice la palabra que cuando fue suelto engañó a los últimos moradores de la tierra. O sea, esos en ese milenio que quedaron morando la tierra de otras personas, a lo que suelta Dios a Satanás esos 1000 años, los suelta por un periodo de tiempo corto para que ellos vuelvan a engañar a esos moradores. Y ahora sí viene la resurrección de los impíos, que también es un sello donde se levantarán primero todos los muertos, todos los que están en este momento en el infierno. Pero recuerden que el infierno tiene 3 partes. El infierno tiene esta parte que es el seno de Abraham, esta primer parte que ya está vacía, no hay nadie ahí. Está esta segunda parte que es el borde del abismo o el abismo, a donde van las personas que mueren sin Cristo en este momento y que están siendo atormentadas. Y está el lago de fuego que es acá abajo. Acá en el lago de fuego no hay nadie, todos están aquí. Entonces dice que en Apocalipsis 20, 11 al 15 dice que estos serán resucitados, estos que están aquí serán resucitados, los que están en el borde del abismo serán resucitados. Y dice que los libros, los que no estaban escritos en el libro de la vida serán echados al fuego. Entonces se van a abrir los libros y los va a juzgar, porque ellos todavía no han sido juzgados, y los va a juzgar Jesús y con el trono
y nosotros mismos, y dice que los va a juzgar por todas las obras, y los que no se hayan estado ahí en el libro de la vida serán lanzados ahora hacia dónde, acá, al lago de fuego, donde por siempre, por la eternidad estarán, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere, y donde una cantidad de características más. Que horrible lo que pasa para las personas que no mueren en Cristo. Entonces, aquí ya ahora sí es lanzado Satanás también al lago de fuego. ¿Listo? Luego dice la palabra que vienen cielos nuevos y tierra nueva. Después de este gran juicio del gran trono blanco, Dios renueva toda la creación y ya no hay más muerte, ya no hay más dolor, no hay más pecado. Usted puede ver eso en Apocalipsis 21, en Isaías 65 también, verso 17. Y posterior a eso, señores, ahora sí viene el descenso de la nueva Jerusalén, la ciudad santa, descendiendo del cielo con las moradas que Dios construyó para todo su pueblo. Y ya nosotros estaremos en esas moradas por toda la eternidad. ¿Se acuerdan que Jesús le decía a sus discípulos que me tengo que ir para crear unas moradas, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas? Él nos está construyendo a nosotros unas moradas según como nosotros trabajemos hoy para Él. Allá estaremos como en un estadio, señores. Unos estarán en palco, otros en VIP, otros acá en platino, otros en gradera baja, otros en gradería alta. Y así viene siendo según nosotros hayamos trabajado para el Señor aquí en la tierra. Señores, este es el primer capítulo del final está escrito. A esto le llamamos esta serie el final ya está escrito. Vivimos exactamente este primer orden escatológico de qué va a pasar, pero luego sigue un orden diferente que ya viene para el segundo capítulo, que es la tribulación y el juicio del mundo. Dios te bendiga por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de mucha edificación. Recuerde seguirnos en las redes sociales, Tribu Yenelipse, Pastor Brandon Villaquirán. También puede entrar a nuestros canales que están en WhatsApp. Y conéctese con nosotros a la Tribu School también, que tenemos una doctrina hermosísima, el Evangelio de la Gracia, donde lo edificamos todos los martes a las 7 de la noche. Entonces vaya corriendo, métase a los grupos, y si usted cree que este mensaje es para algún amigo suyo y le sirve para edificación, compártalo. Déjenos un comentario, por favor, que esto nos va a ayudar muchísimo para ir mejorando nuestra calidad. Y si desea hacer alguna donación a la Tribu Yenelipse, aquí debajo en el enlace está el enlace de PayPal. La gracia del Señor esté contigo. Chao, chao.